Muy buenos días para todos. Gracias al Señor que nos da esta oportunidad y este grande privilegio de estar en este primer día de 2023, haciendo esta primera emisión de este nuevo periodo, de este nuevo año. Damos gracias a Dios por todo lo que nos permitió durante el año que ya terminó. Damos gracias a Dios porque a través de cada uno de los domingos en los que emitimos estos episodios, estos programas, pudimos llevar bendición espiritual a través de la gloriosa palabra del Señor a cada uno de ustedes. Y empezamos este año nuevo con ese mismo propósito, de seguir llevando un mensaje de la palabra del Señor, un mensaje de aliento, un mensaje de consolación quizás, un mensaje de exhortación probablemente. El Señor conoce la necesidad de cada corazón y a través de su palabra Él nos permite ser tocados por su preciosa palabra a través de la obra de su Santo Espíritu. Así que gracias al Señor porque nos permite estos recursos tecnológicos para llegar hasta cada uno de ustedes. También muchas gracias a cada uno de quienes se conectan en la transmisión en vivo de este programa, de este espacio, o también para quienes ven lo que cada semana publicamos en alguna otra ocasión, no necesariamente el domingo a las 8 de la mañana, porque ese es el propósito, que muchas personas puedan tener contacto con estos episodios, con estas transmisiones, para que haya edificación. Ese es el sentir que hay en el corazón nuestro y con ese sentir en nuestro corazón es que hacemos esto cada domingo. Así que bienvenidos, qué privilegio tan grande en este 1 de enero de 2023, transcurridas unas pocas horas de este primer año, de este año, perdón, de este primer día del año, y que nos podamos encontrar de esta manera. Queremos recordarles que en cada uno de nuestros lugares de reunión, en Bucaramanga, tenemos actividad en el norte de la ciudad, en Esperanza 1, a las 10 de la mañana, en el centro bíblico, allí frente a la cancha, hay actividad familiar, puede venir con sus niños, actividades especiales, actividades de edificación espiritual. Y allí tendremos un muy buen momento de comunión unos con otros y de edificación a través de la palabra del Señor. Igualmente, en el centro bíblico del centro, carrera 1758-191, también a la misma hora, a las 10 de la mañana, todos invitados. Y en el sur de la ciudad, en Lagos 2, carrera tercera número 4506. Allí es a las 10:30. Hemos corrido el horario estos dos domingos, el pasado 25 de diciembre y hoy 1 de enero. Corrimos media hora el horario. Ya el próximo domingo volvemos al horario habitual de las 10 de la mañana, pero hoy es a las 10:30 de la mañana. Y le esperamos también en nuestra reunión dominical. Todos cordialmente invitados, siempre bienvenidos a cada una de nuestras actividades. Tenemos también reuniones que hacemos virtualmente los días martes. Tenemos reunión de estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de los Salmos. Martes a las 6:30 de la tarde a través de la plataforma Zoom. Así que invitado, invitada también a conectarse con nosotros en estas reuniones donde hay mucha edificación a través del estudio del libro de los Salmos. Los días jueves tenemos reunión de oración también a la misma hora, 6:30 de la tarde, por la misma plataforma, por Zoom. Nos encontramos para presentar delante del Señor nuestras peticiones, nuestras acciones de gracias, nuestras plegarias. Nos reunimos en oración y presentamos todo esto delante del Señor. Así que le invitamos también el jueves a las 6:30 de la tarde. Y todos los domingos, en este horario, 8 de la mañana, nos encontramos para esta transmisión en vivo. Así que todos cordialmente invitados. Vamos a tener ahora un tiempo. Voy a compartir unos cánticos espirituales
Voy a proyectar unas diapositivas con un video con la letra de los cánticos y las melodías cantadas también. Y el propósito con esto es que usted pueda, desde el lugar en el que está, acompañarnos cantando estas melodías. El primer cántico de esta mañana es el número 62 de Salmos y Coros, aunque la higuera no florezca. Una parte de este coro dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré. Y yo creo que es muy apropiado este cántico para este momento del año porque quizás algunos de nosotros tengamos mirando hacia atrás en el año que ya pasó, algunas experiencias que contar, quizás alguno tenga experiencias no tan buenas. Y normalmente en esos momentos coyunturales de la terminación del año y el comienzo de uno nuevo, hay quienes hacen evaluaciones y dicen fue un año malo, otros dicen fue un año bueno, otros dicen pues ni lo uno ni lo otro, pero cada quien desde su perspectiva tiene una visión de lo que pasó. Pero lo más importante es que a pesar y con todo lo que haya sucedido, y en las buenas y en las malas, podamos alegrarnos en el Señor. Les invito a que disfrutemos este cántico, si lo conocen, creo que la mayoría lo debe conocer, que lo pueda cantar desde donde usted está y nos llenemos de gozo el corazón compartiendo estas melodías. Aunque la higuera no florezca y en las vides haya fruto, y si los campos no dan sus cosechas y los rebaños se acaben, con todo yo me alegraré en Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación, yo me gozaré. Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, en mis alturas me hace andar. Salvación, yo me gozaré. Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, en mis alturas me hace andar. Jehová el Señor es mi fortaleza. Ojalá que ese sea el sentir de cada uno. El siguiente cántico expresa, Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre. Ojalá que el propósito nuestro en este nuevo año sea tener siempre de piloto en el auto de nuestra vida al Señor Jesús. Que Él sea el centro de nuestras decisiones. Que podamos, como dice la Escritura, encomendar al Señor nuestro camino y confiar en Él. Porque la voluntad de Dios es siempre agradable y perfecta.
Invito entonces a disfrutar también de este cántico. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la soledad, porque eres, Señor, mi alegría. Tengo siempre tu amistad. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, a la noche, ya no temo, Señor, la oscuridad, porque brilla tu luz en las sombras. Ya no hay noche, tú eres luz. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, los abismos, ya no temo, Señor, la inmensidad, porque eres, Señor, el camino y la vida y la verdad. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, los fracasos, ya no temo, Señor, la humillación, porque tengo, Señor, tu victoria, tu consuelo, tu poder. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, a la muerte, ya no temo, Señor, la eternidad, porque allá tú me estás esperando y me das seguridad. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida y hasta el fin. Y en esa misma línea tenemos el siguiente cántico que dice el coro: bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Y es como una invitación a evaluar siempre lo que tenemos como bendición en nuestra vida cristiana. A veces nos enfocamos solamente en la adversidad y en evaluar lo que a nuestro juicio es no tan bueno, en lo que no tenemos, en lo que no hemos recibido, y olvidamos todas las bendiciones que hemos recibido del Señor. Prestémosle mucha atención a este cántico que nos habla de las bendiciones del Señor. Cuando combatido por la adversidad, que haya perdido tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece amarga cruz llevar, cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz.
Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies claudiquen tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hollará tu pie. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Bien, y así de esta manera terminamos este tiempo de alabanzas al Señor a través de los cánticos espirituales y disponemos ya nuestro corazón para recibir lo que el Señor tiene a través de su palabra y del siervo que ha dispuesto en esta mañana para cada uno de nosotros. Un mensaje muy apropiado para este comienzo de 2023. Y lo que siempre decimos en este momento es que apaguemos cualquier distracción y prestemos atención a lo que el Señor tiene para decirnos. Escuchemos ahora el mensaje de la palabra del Señor. Bienvenido, hermano Jorge. Adelante con el tema y de una vez les anticipamos que es un tema que va a tener varios episodios, es una secuencia, entonces de una vez invitados y prestándole mucha atención a este primer capítulo e invitados a los que vienen los domingos siguientes. El Señor le bendiga, hermano Jorge, adelante. Bueno, hermano Saúl, muchísimas gracias. Lo veo un poquito trasnochado, pero muy bien. Bueno, vamos a dar inicio a la presentación. Y bueno, 1 de enero. Todavía se escucha la pólvora. Y pues es que estamos empezando un año. Por eso, queridos hermanos y amigos, esta mañana espero que tengan un feliz año nuevo. Y obviamente cuando hablamos de feliz año nuevo, pues hablamos de que el tiempo va pasando y va pasando. Y ya pues mire, ya estamos a 8:19 del 1 de enero. Esto va pasando rápido, hermanos. Claro, algunos dicen año nuevo, vida nueva, pero yo pienso que la vida nueva es solo cuando recibimos al Señor Jesucristo, que es quien transforma nuestra vida. Sin embargo, entiendo que año nuevo implica cambios, retos, oportunidades. Y pues de eso quisiera que habláramos un poquito hoy, ¿verdad? Tal vez algunos tengan propósitos en esta vida, dejar de fumar, dejar de, no sé, de comer, de hacer dietas, hacer ejercicio, crecer. Seguramente alguno está pensando en hacer nuevos estudios bíblicos. Bueno, lo felicito, cada uno tiene sus proyectos, ¿verdad? Sin embargo, a veces esos proyectos quedan ahí, como dice esta chica. Eso ya quedó en el año pasado y se acabó el año. Este es año nuevo y entonces eso ya venció. Estaba mirando yo algunas estadísticas y algunos documentos y noticias de este año, y pues lo que algunos hablan del 2023, pues no es nada halagador. Cuando empezamos este año, ahorita 8:20 de este nuevo año, es complicado, porque este año hay tanta incertidumbre, pues está creciendo el COVID, se habla de que vienen nuevas virus, se habla de la guerra de Ucrania y Rusia, cómo se va a extender, y se hablan de cosas, que el dólar y todo eso, pues eso causa incertidumbre, ¿no? Y muchos de ustedes tal vez igual que yo tengamos incertidumbre o temor ante lo que viene este año, pero tal vez algunos tengan mucha ansiedad. ¿Qué pasará con este año? Y algunos estarán buscando en el horóscopo, buscando en las profecías de Nostradamus de qué irá a suceder. Pero bueno, ¿cuántas personas en esta mañana estarán con la preocupación de este año? Seguramente algunos planearon este año, seguramente ya algunos están proyectando lo que vamos a hacer en el año 2023. Yo, por ejemplo, ya tengo 3 o 4 propósitos muy, muy claros y establecidos este año.
Y no es porque sea un nuevo año, sino porque es que es parte de la vida del ser humano, ¿cierto? Pero tal vez este año, 2023, vaya a haber mucha desesperanza. Y desesperanza por todo el caos que vemos a nuestro alrededor. En Colombia, las nuevas leyes, todas estas cosas que están dando con la identidad de género, con el aborto, los derechos de la pro vida, la no vida, y todas estas cosas en que uno como que, uff, ¿qué va a pasar en nuestro país? ¿Qué va a suceder en el nuevo año, verdad? Pues bueno, yo quisiera entonces, en este primer servicio del año, en esta primera reunión del año, hablar un poquitico de tema claro, y es tratar de ser un poco práctico sobre 10 consejos para administrar fielmente este año. 10 consejos prácticos para administrar fielmente el año 2023. Y el texto que quiero que estudiemos en esta mañana es Josué, capítulo 1, versículo 1 al 11. Va a ser mucho más fácil porque es un texto que conocemos, que hemos enseñado muchas veces. Entonces simplemente vamos a dar esos 10 consejos y yo quiero que ustedes tomen ahí notica. O bueno, recuerden que este video lo pueden ver varias veces y lo pueden transmitir. Entonces vamos a leer el texto. El texto dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río de Eufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol. Todo eso será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como sube con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te partes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Mira que es interesante que en este momento Josué recibe una orden, ¿verdad? Y yo pienso que todo este texto es de gran esperanza. O sea, si hay temor, si hay ansiedad, si hay preocupaciones o si hay desesperanza, yo creo que este es un buen texto para empezar el año 2023, porque para mí el texto todo es de esperanza. Claro, esperanza está basada en 2 cosas principales. En lo que hacemos nosotros con la palabra de Dios, si obedecemos la palabra de Dios o no, si confiamos en Dios, obviamente, y por eso obedecemos la palabra de Dios, y en esforzarnos y ser valientes, ¿verdad? 3 veces ese texto habla de esto. Entonces vamos a orar y pasamos a este estudio. Amado Dios, Padre Santo, te damos infinitas gracias por todo lo que sucedió en el 2020. Gracias porque a pesar de tantas cosas que sucedieron, estamos aquí hoy presentes. Y por medio de este texto queremos tener la esperanza que tú le diste a Josué, el reto que le diste a Josué también, y que nuestras vidas sean retadas a crecer en este 2023 con unos principios básicos, con unos consejos básicos que tú nos das en este texto. Permite que los podamos apropiar, valorar y que nos esforcemos y seamos valientes en cumplir lo que allí hay para tu gloria, para el crecimiento nuestro, pero también para la fortaleza de la iglesia y el consuelo del mundo mismo, Señor. Bendícenos a través de tu palabra, tu Espíritu Santo sea orando, tomando el control de mis pensamientos, de mi voz y todas las circunstancias que mandan un estudio como esto, la misma señal y todo. Bendícenos a través del texto en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues recordamos más o menos la historia. Repito, esto es un texto que hemos estudiado y leído muchas veces. Y lo que sucede es que muere Moisés. Y que al morir Moisés, Josué es el delegado por Dios para liderar el pueblo de Israel. Y uno se pregunta, ¿qué estaría pensando Josué? Josué había estado unos buenos años al lado de Moisés y vio cómo este pueblo se sublevaba, cómo este pueblo se rebelaba,
cómo este pueblo tenía altibajos donde a veces estaba con Dios, luego Dios obraba y ellos se apartaban de Dios y venían castigos, venían disciplinas o sucedían cosas y así. Por eso incluso vagaron 40 años por el desierto, pero Dios siempre estaba ahí, ¿verdad? Y entonces Josué tenía un reto. Pero ¿qué cosas pensaría él? Este líder que fue concebido por Dios, que fue preparado por Dios, Moisés, 40 años liderando esto y murió. Ahí a las puertas de la entrada a la tierra prometida. ¿Cuántos retos para Josué? Pero ¿cuántas palabras estaría escuchando Josué de la gente que estaba allí? Uy, si Moisés no pudo, tú no podrás tampoco. Mire, Moisés fue preparado, tú no has sido preparado. Y tal vez tantas cosas que están en su mente y en su cabeza y todo lo que escuchaba de los otros cuando se quejaban. Pero bueno, este año 2022 ya pasó, ya terminó. Y tal vez en nuestro pensamiento hay tanta incertidumbre y tenemos tantos pensamientos de lo que puede pasar en 2023. Algunos tendrán temores, algunos ansiedad. Pero yo pienso que este texto es de esperanza. Y yo pienso que con Dios sí algo hay es esperanza. Y por eso tenemos que estar preparados para demandar razón de la esperanza que hay en nosotros. Y no podemos iniciar el 2023 sin entender que tenemos esperanza. Y esa esperanza no está puesta en nosotros, ni en los recursos del mundo, ni en la caída del dólar, ni en las guerras, ni en los avances científicos, o las vacunas, o los controles. No, nuestra esperanza está en Dios, en lo que Dios tiene para nosotros. Y por eso estos 10 consejos que vamos a hablar son tan valiosos para nuestras vidas, ¿verdad? Vamos a ir poco a poco. Entonces, cada versículo nos va a dejar grandes enseñanzas. El primer versículo dice, aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Mire, lo primero y lo más importante es que Dios nos habla a nosotros. Pero si Dios nos habla, lo primero que tenemos que hacer es escuchar la voz de Dios. Hay que escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Y yo hago una pregunta, repito, ¿qué podría escuchar Josué? ¿El lamento del pueblo? ¿Las quejas del pueblo? ¿Los ejércitos que se levantaban cerca de ellos? Ejércitos vencedores, destructores, crueles, que arrasaban con otros ejércitos, mientras que el ejército que ellos tenían no era un ejército muy competente. ¿Qué podría escuchar Josué? ¿Verdad? ¿Y qué podría escuchar Josué y cómo esas voces afectarían a Josué? Yo me imagino que cuando escuchaba todas estas quejas, todos estos reclamos, él sentía como frustración, decía, ay Dios, ¿por qué me va a poner en esto? ¿Verdad? Tal vez él experimentaría la sensación de derrota aún sin combatir. Pero te hago una pregunta. ¿Qué estamos escuchando para recibir el año 2023? Porque tal vez desde ya hemos escuchado que vienen nuevas variantes, que vienen nuevos virus, que va a haber una caída económica tremenda, que vienen tormentas, que vienen desastres naturales, que hay cambios políticos urgentes, que, bueno, hay tantas cosas que escuchamos. Pero yo te hago otra pregunta más importante. En medio de todas estas noticias que escuchamos día a día, momento a momento, ¿qué producen esas voces en nosotros? ¿Qué producen esas tragedias, esas caídas económicas, esas luchas que tanto oímos? A veces salimos de la casa y el mismo vecino dice, uy, señor, usted sí escuchó que ayer mataron a tantos, señor, sí escuchó que robaron a tantos, y como que uno dice, uy, no, yo mejor no salgo, yo me devuelvo, yo pido por domicilio, porque todo lo que nosotros escuchamos entra en nuestro cerebro, entra en nuestro corazón, y eso afecta a la parte emocional, porque recibimos esos mensajes. Por eso es tan importante, en vez de escuchar tantas noticias, escuchar la palabra de Dios. Lo primero que sucede con Josué es que Dios le habla. Dios le habla. ¿Y qué es lo que tenía que escuchar Josué? Pues la voz de Dios. No la voz de los que lo rodeaban. Claro, no puede escuchar la voz de los que lo rodean. Pero lo más importante es escuchar la palabra de Dios. Mira, Dios nos habla de muchas maneras. Al leer la Biblia, por medio de himnos, por medio de meditaciones, por medio de predicaciones, por medio de mensajes. De tantas maneras nos habla Dios. Y si tú y yo queremos crecer en este año, si queremos administrar fielmente el 2023, lo primero que tenemos que hacer es aprender a escuchar la voz de Dios. Escuchar a Dios, tomar tiempo para orar, tomar tiempo para meditar, tomar tiempo para alabar a Dios. Es escuchar a Dios. No dejar de congregarnos como tienen por costumbre unos, dice, ¿verdad? Y más cuando el tiempo se acerca
Y para todos es notorio que el tiempo está más cerca. Hoy estamos más cerca que ayer. Y un año más que el año pasado. Obviamente se acerca el tiempo de Dios. Pero ¿estamos preparados? ¿Estamos escuchando la palabra de Dios? ¿O estamos escuchando las noticias del mundo y a los que nos rodean con tantas opiniones, conceptos y desastres? Tú tienes la capacidad de saber a quién escuchar. Ahora vuelvo y te digo, podemos escuchar a todos, pero ¿cómo te dejas impactar por lo que escuchas? ¿Por qué no permitir que la palabra de Dios sea nuestro alimento mental este año? Que la palabra de Dios sea quien nos dé el control de las cosas, que sea quien nos dé esa emocionalidad que necesitamos para crecer y que en medio de la palabra de Dios encontremos la esperanza que necesitamos para vencer este año. Lo segundo dice el versículo otra vez, dice el versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto ahora. Pues levántate y pasa hacia Jordán tú y todo este pueblo de la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Entendemos que Moisés había muerto, ¿verdad? Por eso le dice Dios a Josué, no cargue el muerto, entierre el pasado. Dios quiere decirnos a través de esta meditación en este versículo que enterremos el año pasado, no carguemos el año pasado, ni el 2021, ni el 2020, ni el 2019, ya cayeron. Alguien decía, no podemos acompañar al muerto sino hasta el funeral. O sea, el 2022 llegó hasta ayer, cuando empezaron a comer uvas, ahí ya se acabó el año, ¿verdad? No sé si algunos dieron la vuelta a la manzana, pero ahí cuando dieron la vuelta a la manzana, ya den la vuelta también a la página, porque el año se pasó. Yo le decía a José, no se quede con el muerto, levántate y asume responsabilidades. Por eso decía, ahora pues levántate y pasa este Jordán. Queridos hermanos, Dios nos está diciendo esta mañana, levantémonos. No importa las palabras que hayamos escuchado, las noticias que hayamos escuchado, que a veces tienden a tumbarnos, a decaernos, levantémonos, pongámonos en pie y pasemos este año 2023, este Jordán que viene. Pero también dice, no solo eso, dice, ya murió, ya no lo carguemos. No podemos pasar el 2023 llevando el 2022, el 2020, el 2019, el 2018. La idea básica que tenemos que hacer es proyectar lo que vamos a hacer y no llorar lo que no hicimos. Ya lo que no hicimos en el 2022, ya no lo hicimos. Proyectemos qué vamos a hacer en el 2023. Claro, hay cosas importantes que tal vez nos quedaron del 2022, como perdonar a alguien, como reconciliarnos con alguien. Proyectémoslos. Eso ya no lo hicimos. Ya no lloremos eso. La importancia es qué vamos a hacer ahorita para que en el 2023 administremos fielmente este año que Dios nos dio. Y el día de hoy, 1 de enero, es un buen tiempo de proyectar. Pero el texto nos dice, no solo Josué tenía que pasar el Jordán, sino dice, tú y todo este pueblo. A veces necesitamos unirnos como equipo, como familia, como iglesia, como grupo, ¿verdad? Y nuestra función es animar a otros a pensar en el futuro. Por eso le dice a Josué, levántate tú, pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Por eso, queridos hermanos, ya es hora de que no hablemos de tantos desastres, de tantos lamentos, de tantas frustraciones. No nos volvamos víctimas del mundo, del nuevo año. Al contrario, animemos a otros, unámonos con otros para decir, bueno, este año sí vamos a crecer, este año sí vamos a superar esto, con la ayuda de Dios vamos a hacer esto y esto. Creo que es hora de proyectar como iglesia qué vamos a hacer en el año 2023, pero cómo cumplir las promesas que Dios nos dio, porque ellos iban a ir a la tierra que Dios les había dado. Dios ha ofrecido tantas cosas a la iglesia, hermano. Dios ha ofrecido tantas cosas a la familia. ¿Por qué no luchar por esas? Creo que un consejo es escuchar la palabra de Dios. Pero escuchar la palabra de Dios es dejar el pasado enterrado y crecer a lo que viene adelante, confiando en Dios. El versículo 3 nos dice, yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Confiar en el poder de Dios plenamente. No solo es escuchar a Dios, ¿verdad? No solo es olvidar el pasado y enterrar el año pasado, sino es confiar en el poder de Dios plenamente. Josué tiene que escuchar a los esperanzadores y lo que Dios le dice es, mire, yo los he entregado, como le ha dicho Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie. Es decir, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Reclamarlo. Pero yo ya lo entregué. Confíen en mí.
Y querido hermano, a veces escuchamos tanto las cosas del mundo, no escuchamos a Dios, y eso es lo que atormenta nuestras vidas. Por eso el texto es importante. Si el pueblo de Israel confiaba en Moisés y le seguía, pero Herodes había muerto, ¿en quién confiar ahora en medio de las dificultades? Entendemos que el poderoso no era Moisés, era Dios quien le había entregado todo a Moisés, y ahora Dios le entrega todo para que Josué le lleve al pueblo de Israel lo que ya le había entregado. Hermanos, no pongamos la visión en los gobernantes, ¿verdad? Pongámosla en Dios. No pongamos las situaciones y la confianza en la ciencia, en los economistas. Claro, son buenos, claro, son necesarios, yo digo que no. Pero nuestra principal confianza está en Dios, porque Dios es el único que tiene poder, aún por encima de lo que el ser humano puede hacer. Dios es el que obra. Por eso, hermanos, en medio de todas las circunstancias, estamos viendo en medio de los pronósticos, que se habla de que lluvias hasta no sé cuándo, y que desastre y todo eso. ¿Por qué no le creemos a Dios? Creámosle a Dios, ¿verdad? ¿En qué o en quién confiamos para iniciar este nuevo año? ¿En qué tienes la confianza en esta mañana? ¿En el nuevo puesto que vas a hacer? ¿En el cambio seguro que vas a tener? ¿En algo que te han ofrecido humanamente? ¿En quién estamos confiando? ¿En avances científicos? Sí, todo eso es bueno. Pero creo que nuestra verdadera confianza debe estar puesta en Dios. Tenemos que entender la grandeza de Dios y por eso le adoramos. Pero también tenemos que empezar a alabar a Dios entendiendo la forma de obrar de Dios. Y si nos centramos en mirar cómo Dios obra, cómo Dios ha obrado a través de la palabra de Dios, pues vamos a ver qué es las esperanzas, expectativas que tenemos para este 2023. Así como este tiempo es bueno para proyectar, este es un buen tiempo para creerle a Dios. Miremos la palabra de Dios, confiamos en ella, crezcamos a través de sus palabras, de sus mandamientos, obedezcamos esa palabra de Dios, porque este es un buen tiempo para creerle a Dios, no a las circunstancias, no a las dificultades. Claro, sucederán cosas, pero creo que por más cosas que sucedan, nada está fuera del propósito de Dios. Nada va a coger a Dios por sorpresa. Dios tiene grandes cosas para su iglesia, pero este es un buen tiempo para creerle a Dios. Dios tiene cosas para la familia. Este es un buen tiempo para creerle a Dios. Dios tiene buen tiempo para ti. ¿Por qué no creerle a Dios? Grandes expectativas hay para este año, hermanos, pero confiemos en el poder de Dios plenamente, porque no hay nada por encima de Dios. Y como dice en la palabra de Dios, no hay nada imposible para Dios. Y una vez que Dios lanza su brazo, como dice Isaías, no hay quien lo detenga. El versículo 4 habla de un área, extensión de lo que él le había prometido al pueblo de Israel. Dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río de Eufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Por eso le está diciendo a Josué, mira, Josué, no se centre en un puntico. Toda esta tierra, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río de Eufrates, toda esta tierra, aunque la tengan los Eteos ahorita, hasta ese gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. O sea, tú eres responsable de todo ese territorio, de todo eso. Josué tenía que comprender la magnitud de la promesa y lo que iba a recibir. Y creo que a veces no entendemos la magnitud de las promesas que Dios nos ha dado. Cuando Él nos ha prometido la vida eterna, que esta vida eterna está en su Hijo, que tiene el Hijo, tiene la vida. A veces no entendemos si nos quedamos en el presente, en la ahorita, en lo material. Cuando hay una cosa tan grande espiritual, Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Si Jesús murió en la cruz, fue para pagar por nuestros pecados, para justificarnos, para redimirnos, para reconciliarnos. Y si Él murió cuando éramos enemigos, ¿qué más no hará ahora que nos ha hecho hijos de Dios? Hay tantas promesas, hermano, pero esas promesas implican que yo debo conocer toda esa extensión de lo que Dios me ha prometido, ¿verdad? O sea, debería conocer la extensión de su deber y lo que va a recibir. Eso quiere decir que no solo tenía que mirar toda la extensión, sino entender que era responsable por esa extensión. Al iniciar este nuevo año, debemos afrontar cambios con responsabilidad, sobre todo la extensión de lo que Dios nos ha dado para administrar. Lo que le está diciendo a Josué es, toda esta extensión es suya. Usted es responsable de todo eso. Desde el desierto, el Líbano, hasta el gran río de Eufrates, toda la tierra de tierra, hasta el mismo mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Administre el territorio. Y sabes que en el 2023 Dios nos ha dado tantas cosas para administrar nuestro cuerpo. Es un buen tiempo de invertir en nuestra salud.
de crecer en nuestra salud. Ya no podemos decir, es que yo siempre he sido así, yo siempre he sido así, ¿verdad? Uno de mis grandes propósitos para este año es mejorar mi salud, tener más bienestar, más vitalidad. Y no es que esté muy mal, ni sacar ni nada de eso, pero creo que somos responsables de nuestro cuerpo, ¿verdad? Somos responsables de los bienes. ¿Qué estamos haciendo con la parte económica? ¿Cómo la estamos administrando? ¿La estamos gastando? ¿La estamos invirtiendo? ¿Estamos devolviéndole a Dios de lo que Él nos ha dado? ¿O simplemente lo tomamos para enfrentar las necesidades que el mundo nos brinda, ¿verdad? ¿Qué hacemos con el tiempo? 24 horas del día. ¿Qué hacemos con esas horas? ¿Cuánto para el Señor? ¿Cuánto para nosotros? ¿Cuánto para los demás? Dios, a través del Espíritu Santo, ha dado dones a la iglesia. A cada persona le ha dado por lo menos un don. ¿Qué estamos haciendo con ese don? Lo tenemos ahí enterradito como la historia de los talentos, o lo estamos colocando, que cada uno es puesto el don para provecho. Y si estamos haciendo que ese don sea de provecho, o simplemente lo estamos allí teniendo y diciendo, yo hacía esto hace 3 o 4 años. No, olvides el pasado. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo hoy con esos dones? ¿Qué estamos haciendo con nuestro cuerpo? ¿Qué estamos haciendo con los bienes? ¿Y qué vamos a hacer en el 2023? Pero también, ¿cómo estamos tomando nuestro hogar? ¿Cuál es mi responsabilidad como esposo, como esposa, como hijo? ¿Verdad? ¿Estamos administrando el hogar de la forma que es establecido? Creo que en el 2022 hubo un buen tiempo de hablar sobre los roles del hombre, de la mujer en el hogar, de los hijos también, de cómo educar a los hijos. Y ya tenemos las bases, la Biblia nos da las bases. La pregunta es, ¿estamos administrando fielmente el hogar? ¿Vamos a hacerlo en el 2023? ¿Y estamos administrando la iglesia en donde estamos reunidos? ¿O el ministerio que Dios nos ha delegado? ¿Sí lo estamos haciendo fielmente o simplemente queremos cumplir y cumplir? Porque somos responsables de toda la extensión que Dios nos ha dado. El cuerpo, los bienes, el tiempo, los dones, el lugar, la iglesia, el misterio y tantas cosas que Dios nos ha dado. Dios nos tiene en un lugar. Estamos siendo luz y sal en ese lugar. Querido hermano, si queremos administrar fielmente en el 2023, debemos de ocuparnos de cada día de nuestra vida. La prosperidad que Dios ofrece, como habla en Tercera Juan, es una prosperidad integral. Una prosperidad integral que crezca en nuestra parte física, mental, emocional y también económica, pero como resultado de lo otro, no como base de todo. Versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Mire, el texto nos llama a decir cada día de la vida, ¿verdad? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. La promesa que hay es que Dios estuvo cada día con Moisés. Por eso, aunque otros vengan cada día a enfrentar o tener pruebas o tener dificultades, tenemos que entender que Dios está con nosotros, que Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Hay que vivir diariamente en la presencia de Dios. Hay que encontrar esa cercanía con Dios. Si Él está con nosotros, la pregunta es, ¿y nosotros estamos con Él? Si Él dice que no nos dejará, nosotros le habremos rechazado, le habremos dejado. Y si Él no nos desampara, la pregunta es, ¿y si estamos guardándonos en el amparo de Dios cada día? Josué debería entender que la relación con Dios es continua. Esa es la maravillosa promesa. Dios es un Dios personal. Dios es un Dios que está con nosotros todos los días. Porque Dios tiene una relación todos los días, ¿verdad? Y 3 cosas le dice. Estaría con Él, compañía. No lo dejará, fidelidad. Y no desamparará, amparo y fortaleza. Querido hermano, ese Dios grande, ese Dios amoroso y misericordioso, no solo estaba en el 2022 o 2021, en el 2021 nos ofrece estar con nosotros, compañía. Ser fiel, Él no va a alterar su carácter, Él es fiel. Y por eso tú y yo podemos confiar en Él. Y en Él podemos cubrirnos porque Él es nuestro amparo y fortaleza. El pueblo de Israel podría pensar que Dios era Dios por momentos. Y por eso el pueblo de Israel era fluctuante. Unos días, bien, aleluya, viva Moisés, viva eso, viva Dios. Y sucedía algo, y ahora nos vamos a morir de hambre, no tenemos nada. Y hacían figuras de oro y todas estas cosas, ¿verdad? Ellos creían que eran Dios de momentos, de circunstancias, que cuando las cosas van bien, es porque está con nosotros, pero cuando las cosas no van tan bien, no. No, 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 hermanos. Dios es un Dios continuo, pleno, permanente. La relación tenemos que asumir de esa manera. Su compañía, fidelidad y su amparo es constante.
Por eso tenemos que cubrirnos de eso día a día. Dios quiere una relación continua con nosotros, una relación 24/7, las 24 horas de los 7 días de la semana, de las 52 semanas del año. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Por eso, si queremos administrar fielmente el 2023, tenemos que vivir diariamente en la presencia de Dios. Todos los días, relacionándonos con Dios, estudiando su palabra, orando, meditando, obedeciendo su palabra también. Y creciendo en el Señor, hermanos. Versículo 6 empiezan los tres: esfuérzate y sé valiente. Acá dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le haría a ellos. Creo que el texto es muy importante, ¿no? Dice: esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo. O sea, está diciendo: mire, yo ya fijé un propósito en ti. Lo tenía en Moisés, Moisés falló, Moisés murió, pero ahora en ti delego y tú repartirás a este pueblo por heredad de la tierra. Le está diciendo a Josué: mira, no confíe tanto en las voces que escuchas, en lo que habla el pueblo, lo que hablan los demás. Confía en el propósito de Dios. Yo tengo un propósito para ti. Ay, no mires tus actitudes, no mires tus capacidades, no mires tus recursos. Mira que ya puso un propósito en ti. Y cuando yo pongo un propósito en alguien, lo cumple, independiente de sus capacidades. Cuando Dios promete, cumple. Moisés falló, Dios no. Él llama a Josué y él cumplirá la promesa. Pero ese Dios que llamó a Josué es el Dios que te llama a ti también, que me llama a mí también, y que nos pone propósitos, independiente de nuestras capacidades, independiente de nuestros temores, independiente de nuestros recursos, independiente de la ansiedad. Por eso tú y yo no miramos nuestros recursos, nuestras capacidades, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nosotros no somos competentes ni para pensar cosas de nosotros mismos. Nuestra competencia proviene de Dios. Y si confiamos en Dios, y si confiamos en el propósito de Dios, estamos dispuestos a ejecutar eso. Dios tiene un propósito en nuestras vidas, debemos esforzarnos y ser valientes para que sea este año que Dios cumpla este propósito en 2023. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios ya tiene un propósito para darnos el fin que esperáis. Dios ya tiene pensamientos de paz y no de mal. Y si Dios tiene ese propósito para nosotros, ¿por qué no caminar en ese propósito? Por eso debemos caminar bajo sus planes y no solo bajo nuestros planes. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, Dios ya tiene un propósito para nosotros. Desde cuando recibimos al Señor, desde antes de recibir al Señor, que ya tiene propósitos para nuestras vidas. ¿Ya has preguntado a Dios cuál es el propósito que hay para tu vida? ¿Estás dispuesto a llevar al Señor? Como dice el Salmo 139, examíname, oh Dios, y ve mis pensamientos, en mi caminar, y si hay camino de maldad, encamíname por el camino eterno. Estamos encomendando a Dios nuestro camino, esperando en Él y confiando en que Él hará. Ese es nuestro Dios. Pero tú y yo tenemos que conocer el propósito de Dios y caminar bajo sus planes, y no solo sobre los nuestros. Por eso el Salmo 37, versículo 3 y 4 también dice: confía en Jehová y haz el bien. Si confiamos en Dios, pues hacemos el bien, porque somos cartas leídas y conocidas por todos los hombres. ¿Qué están leyendo los demás en nosotros, verdad? Y si hacemos eso que dice: habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Esa palabra de Dios es nuestro alimento diario. Y también dice: ten intimidad conmigo, deleítate a sí mismo Jehová y te concederá las peticiones de tu corazón. Dios quiere concederte las peticiones de tu corazón, pero quiere que ese corazón esté apacentado de la palabra de Dios, apacentado de la verdad, que confíes en Él y que en base a esa confianza hagamos el bien. Y si hacemos el bien, Dios nos va a conceder esas peticiones de nuestro corazón, no solo en el 2023, el 2024, el 2025, y hasta que Él venga o tú vayas o yo vaya a Él. El versículo 7 dice otra vez: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces mire que este es un texto muy importante, muy interesante, porque nos dice prioridades. Prioridades. Solamente esfuérzate. Está el mundo, está la carne, pero entre el mundo y la carne tenemos que estar esforzando y ser valiente para que hacer conforme a la ley. Es decir, no escoger a derecha ni a izquierda, es mantenernos en rectitud, es ser honesto. Eso es lo que Dios quiere. Y si queremos administrar firmemente el 2023, haciendo la voluntad de Dios,
tenemos que aprender a ser honestos, íntegros y a mantenernos en rectitud. Por eso el texto dice 3 cosas. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, o sea, acción. Hay que actuar, hermano. Pero hay una advertencia. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Y hay un resultado para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Es decir, en pocas palabras está diciendo, la acción son 2. Saca fuerzas y valora. Esfuérzate y sé muy valiente. Saca fuerzas. Dios nos ha ofrecido cosas. Dios quiere que lo buscamos a través de su palabra. Pues tú y yo tenemos que sacar todas las fuerzas físicas para cumplir la voluntad de Dios. Pero también tenemos que valorar esa palabra. ¿Qué tanto valor le damos a la palabra? Dice que es mucho más valioso que el oro, ¿verdad? ¿Estamos valorando la palabra de Dios? Porque a veces he escuchado, pero eso fue escrito hace 2000 años, eso no. No. Dios es fiel. Su palabra es fiel y no va a cambiar. Por eso tenemos que valorar su palabra y sacar fuerzas para cumplirlo. La advertencia que dice, si tú sacas fuerzas y la valoras, pues debe de obedecer la palabra de Dios para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Obviamente, ahorita no nos manda Moisés, nos manda Dios y obviamente Dios lo hace a través de su palabra. ¿Qué tanto estamos siguiendo la palabra de Dios? ¿Verdad? Porque es lo que dice allá, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Es decir, yo tengo que caminar exactamente por donde me fija la palabra de Dios. No irme para un lado ni no para otro lado. Y si hacemos eso, entonces para que seas prosperado en todas las cosas que comprendes. Luego habla de la prosperidad integral, pero también dice que esa prosperidad integral es el resultado de actuar. O sea, yo voy a sacar fuerzas y valorar, pero dice para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes. La palabra emprender es planear, proyectar y actuar. Pero yo no puedo ser prosperado en lo que no haga. Por ejemplo, ay Dios, yo quiero bajar de peso y salgo y me como una hamburguesa, 2 gaseosas, luego un pan. Y digo, Señor, yo no sé tú por qué tienes esas cosas, yo no bajo de peso y todo lo que me cuesta, no. Lo que Dios hace es guiarnos para que nosotros saquemos las fuerzas, para que valoremos el proyecto que tenemos y que si lo ejecutamos, pues Dios lo prospera, para que se prosperar en todas las cosas que emprenda. Es actuando, hermanos. Y por eso el 2023 será un buen año cuando nos estemos fielmente, cuando nos mantengamos en rectitud y actuemos basados en ese propósito que Dios tiene para nosotros. Versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire, lo que está diciendo el texto es que hay que conocer la palabra de Dios, hay que conocer la voluntad de Dios. Y si yo la conozco, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. Lo que va a hacer es guardarlo y hacerlo. Es decir, seguir la voluntad de Dios. Josué debería saber la importancia de la palabra de Dios, la ley que Dios Moisés había establecido. Y por eso habla de constancia. Nunca te apartará. Querido hermano, que cada día meditemos en su palabra, que cada día sacamos 15, 20 minutos para meditar en su palabra, para estudiar su palabra, ¿verdad? Sino que día y noche meditarás en él. Tenemos que ser constantes y meditar. Y obviamente ya hagas conforme, o sea, obediencia, ¿verdad? Guía en todo lo que está escrito. Si actuamos de acuerdo a eso, seremos guiados por la palabra y tendremos resultados. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si queremos administrar fielmente el 2023, tenemos que conocer la voluntad de Dios y entender que es buena, agradable y perfecta, como dice en Romanos 12. Pero no es que leamos la palabra los domingos a las 9 que la ley se predica, o a las 8 cuando entramos a la plataforma, sino que seamos constantes, hermanos, que meditemos la palabra, que obedezcamos la palabra, que permitamos que esa palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino, y seamos guiados por eso. El Salmo 119, 105 dice, hablando de la palabra, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y si es lámpara es porque puede guiarnos para el día de hoy, para el día de mañana. Y lumbrera mi camino es que los proyectos que yo emprendo se los puedo entregar al Señor, confiando en que su palabra es la que me da la capacidad de entender cómo debo hacer las cosas. Y Dios es el que obra en sus resultados. Se habla de la prosperidad integral o lo que algunos llaman el éxito, que depende de guardar la palabra, de que no se aparte de nuestra boca este libro de la ley. Pero
Mire que el texto dice, no se aparta de tu boca. Es decir, yo debo hablar de la palabra. En vez de decir noticias de que esto es un desastre, que el dólar va a subir, de que el gobierno no sé qué, es hablar de la palabra. La gente necesita ser animada, como le dice a Josué, levántate tú, ¿verdad? Y levanta tu pueblo, que tu pueblo entre allí. Somos líderes, nuestra motivación debe ser motivar a otros a crecer. Por eso debemos de compartir la palabra de Dios a todas las personas que nos rodean y no solo para nosotros mismos. El versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Otra vez la frase, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y este es un gran mensaje de consuelo, ¿verdad? Porque habla de las cosas que tenemos que hacer y de las que no tenemos que hacer. Pero lo que está diciendo es, si vamos a actuar confiando en el Señor, en 6 días por el Señor, tenemos que persistir. O sea, no es que los 3, 4 primeros meses del año seamos fieles, pero ya en junio, es que es vacaciones y yo voy a hacer eso. No, es persistir, hermanos. Por eso dicen que una gotera puede romper un techo, porque es persistencia. Lo que da los resultados en la vida del ser humano es la persistencia. Por eso dice, ¿qué debo hacer para lograrlo? Pues sacar fuerzas y valorar lo que te hace. Esfuérzate y sea valiente. Mira, no importa el proyecto que te fijes para este año. No importa la comprensión que tengas del propósito que Dios tiene para tu vida. Pero lo importante es que tú saques fuerzas y valores. Di una conferencia estos días que me invitaron a una empresa que me dijeron que cómo proyectar el año 2023. Y yo les hablaba de que hay que tener un propósito claro. Y en ese propósito claro yo debo mirar resultados. Y obviamente para lograr esos resultados debo mirar acciones. O sea, está el propósito claro, están las acciones para cumplir ese propósito y están los resultados. Y lo que yo decía, el éxito de las cosas, el que logremos las cosas está en que los resultados me motiven más que los esfuerzos de las acciones. Eso es lo que está diciendo aquí. Yo sacar fuerzas y valorar lo que hago, acciones, pero que esas acciones sean el resultado de entender lo que voy a lograr. Que sea la motivación de lo que voy a resultar tan grande, que me permite sacar las fuerzas y valorar. Lo segundo es, ¿qué debo evitar para lograrlo? No temer y no desmayar. Porque es que cuando yo siento temor, yo no actúo. Pero a veces actúo y desmayo. Dejo de actuar. Por eso el texto, el noveno consejo es persiste. No importa las circunstancias, no importa las dificultades, no importa no ver claramente lo que vas a hacer. Persiste, persiste, persiste. Y por último, la herramienta necesaria. ¿Qué es lo que yo hago para sacar fuerzas y valorar lo que hago? ¿Qué es lo que yo hago para no temer y no desmayar? Entender que Dios estará conmigo en donde quiera que vaya. La presencia de Dios. Ese Dios, Emmanuel, acabamos de celebrar la Navidad, y hablamos de Emmanuel en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal, ya que una virgen concebirá y dará un hijo, y le pondrá un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Hace 8 días hablábamos de ese Emmanuel, de ese Dios con nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿será que ese niño Dios quedó ahí en el pesebre? ¿O será que hay que esperar otra vez hasta, ya estamos 1 de enero, o sea, esperar hasta el 24 de diciembre del 2023 para que vuelva Dios con nosotros, ese niño pequeño? No. Dios es eterno, desde la eternidad y hasta la eternidad. Jesús también. Lo que pasa es que Él se encarnó para hacer un pesebre, se hizo carne. Y la parte humana de Cristo murió allí en la cruz, pero allí fue levantado. Y está intercediendo por nosotros y es nuestro abogado. Y Él está preparando morada para que donde Él está, nosotros estemos. Pero es la presencia de Dios, en Cristo, en el Espíritu Santo, la que nos acompaña todos los días. Dios no nos ha dejado solos. Dios está con nosotros, Pablo. Por eso persistimos. Y por último dice el versículo 10 y 11, y José mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque entre 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová, vuestro Dios, da en posesión. Mira, tenemos que persistir, pero ¿persistir en qué? En acciones. O sea, hay que actuar. Y José entiende eso. Por eso aquí José, en los primeros 9 versículos, José escuchó la palabra de Dios. Aprendió a confiar en Él, a delegar en Él, a entender que debería ser administrador de cada día de su vida. Pero acá dice, bueno, listo, hagámosle. Entonces, ¿qué hizo José? José mandó a los oficiales del pueblo. Las acciones de José son muy concretas, son muy claras.
¿verdad? Lo primero que planeó, claro, él planeó las cosas para luego mandar a los oficiales. Lo segundo que hizo fue delegar, mandó a los oficiales del pueblo, diciendo, los, ese diciendo los retó, les dio una orden. Lo que había planeado, se lo delegó a ellos y les dijo, mire, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El proyecto para el 2023 es sencillo. Pasar por el medio del campamento y mandar al pueblo diciendo, preparados comida porque ya después de 3 días pasaréis el Jordán. A mí me parece muy claro, muy concreto, muy sencillo, ¿verdad? Preparen comida, ¿verdad? Y luego le dice, pasaréis, o sea, es plena confianza. Acá no duda, dice, hombre, pues, queridos oficiales, yo no sé, yo creo que tenemos que pasar en medio del campamento. Eh, Preparen algo de comida por si al caso la necesitamos en el camino. Y en 3 días intentemos pasar el Jordán. Y miremos a ver si de pronto posemos la tierra que Dios nos prometió, pero es que yo entiendo que esa gente es muy dura, muy grande. Pero bueno, tratemos de hacerle, hagamos hermanos, a ver, vamos, no. Yo veo plena confianza en todo lo que dice acá, ¿verdad? Tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Entrar a la tierra. ¿Qué se necesitaba para entrar a la tierra? Preparar unas cosas, por lo menos la comida. ¿Y qué es el reto? Pasar por medio del campamento, hablen con los demás, motiven a los demás y pasaréis el Jordán. ¿Para qué? Para entrar a la tierra prometida. ¿De dónde sacó todo esto? Le creyó a Dios. Dios nos da en posesión. Dios nos da. Querido hermano, estamos ya en las primeras 8 horas y 45, bueno, ya casi 9 horas de correr este año. La pregunta es, ¿estamos confiando en Dios? ¿Le creemos a Dios? ¿Tenemos ya un propósito para este año? ¿Confiamos en ese propósito? ¿Estamos preparando las cosas? Tal vez yo quiero bajar de peso, entonces debo leer un libro o buscar a alguien que me asesore en cómo bajar de peso. O tal vez yo quiero mejorar mi parte económica, entonces ya estoy planeando cómo trabajar o qué hacer o qué recursos tener. Lo tercero, pues, obviamente, si yo ya tengo mi propósito, porque le creo a Dios, y ya confío en que lo voy a lograr, ya me preparo, pues empiezo a actuar, ¿verdad? Pero tal vez algunas cosas no tengo que hacerlas yo, sino buscar quien las haga, que fue lo que pasó con Josué. Por eso, queridos hermanos, vamos a resumir los 10 consejos prácticos para administrar fielmente el 2023. Si al final del 2023 queremos tener un estandarte y una bandera de lo logramos, primero tenemos que escuchar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios, en oración, en meditación, en las predicaciones que escuchamos. Olvidemos del pasado, no carguemos el muerto, enterremos el pasado. Confiemos en el poder de Dios plenamente, no en las circunstancias. Cuarto, ocupémonos de cada área de la vida. Todas las partes de nuestra vida emocional, nuestra vida afectiva, nuestro cuerpo, nuestro trabajo, nuestro ministerio, nuestro hogar, nuestros bienes, todo es importante y todo tenemos que administrarlo de la misma forma. Quinto, viva diariamente en la presencia de Dios. Todos los días, al levantarnos, oremos al Señor dando gracias por el descanso y entregándole el día a Dios. Y por la noche demos gracias a Dios por lo que se dio y encomendándonos nuestro buen dormir. Sexto, confía en el propósito de Dios. Recuerda, querido hermano, amigos, Dios tiene propósito para nosotros. Confiemos en el propósito. Oremos al Señor para que nos muestre el propósito y caminemos en ese propósito. Y la forma de caminar es manteniéndonos en rectitud. Sea honesto. Que la palabra de Dios sea la que trace en nuestras vidas, que seamos estas nuevas criaturas que Dios quiere. Conozcamos la voluntad de Dios y hagámosla. No busquemos las circunstancias del mundo. Busquemos la voluntad de Dios y la hagamos para obtener resultados. Persistamos. Esto no es por 3 meses, no es por 4 meses, no es por 5 meses. Es toda la vida. Y, obviamente, no podemos administrar sin actuar. Tenemos que actuar. Queridos hermanos, si queremos enfrentar el año 2023, tenemos que vencer obstáculos y tenemos que tener una actitud adecuada. No se lo pierdan. En 8 días, 8 de enero, a las 8 de la mañana, estaremos hablando de este tema. Quiero terminar deseándoles un feliz año. Que Dios les bendiga, les prospere, les fortalezca ahora en su salud, en su parte económica, emocional, en sus hogares, en bienestar, pero ante todo en nuestra relación con Dios. Y termino con las palabras de Pablo, pensando también en este nuevo año. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás
y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Queridos hermanos, hay tantas cosas por hacer en este nuevo año, pero si algo tenemos que hacer es olvidarnos de todo lo que hemos hecho atrás. Dejemos todo atrás, ¿verdad? Y extendámonos a lo que está por delante. Lo que tenemos que correr es el año 2023, no el 2022, no el 2021. Y prosigamos, pero que en ese proseguir, en ese proyecto, la meta sea obtener el premio del supremo llamamiento. Dios nos llamó. Estamos caminando en el llamamiento que Dios nos dio. Amado Dios, Padre Santo, te alabamos, te damos infinitas gracias por tu amor. Gracias porque hasta acá tú nos has cuidado, Señor. Y al empezar este año, ya después de estas 9 horas de este 2023, tan solo oramos para que tú nos permitas conocer tu propósito, para que en medio de todo lo que esté pasando, no escuchemos la voz de los que nos rodean y las noticias, sino tu palabra, Señor. Que confiemos en ella, que dejemos el pasado atrás y nos proyectemos, como Pablo dice, hacia adelante, hacia el premio del supremo llamamiento que hay en Cristo Jesús. Que confiemos en ti, que permanezcamos diariamente en tu presencia. Gracias por tu fidelidad, Señor. Enséñanos a persistir, a actuar, a crecer, a prepararnos para enfrentar este 2023. Y Señor, desde ya oramos para que podamos entender que hay obstáculos, pero también que hay una actitud adecuada para crecer en 2023. Bendícenos, toma el control de mis hermanos, los que están viajando, llévalos, dalos con bien y tráelos con bien para que como iglesia también proyectemos un año fielmente en ti, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias, mi hermano Saúl. Así terminamos este primer programa, esta primera emisión de este 2023. Ojalá que el Señor esté bendiciendo su hogar, bendiciendo su vida. Ojalá que en los propósitos suyos en este 2023 esté siempre servir al Señor, siempre hacer la voluntad del Señor, siempre renunciar a usted mismo para entregar el control de su vida al Señor. Que ese sea el propósito suyo en este 2023. Y de parte de todos los hermanos, como vocero de los hermanos que estamos detrás de este canal y de este espacio, deseamos para usted y los suyos un 2023 lleno de bendiciones, de abundantes bendiciones en el Señor. Que el Señor les bendiga. Feliz día para todos. Chao, chao. Nos vemos en cada uno de los espacios que hemos mencionado y el próximo domingo en esta transmisión a las 8 de la mañana. Bendiciones para todos.